Ok, voy a transmitir yo entonces para... Ahí sí miran la presentación, ¿verdad? Sí, Correcto. La, ok, presenta- sí. la presentación nada más van a ser los puntos principales para que no se van a apurar de que no cambia rápido. Nada más no tengo nada más que los puros puntos principales. Ok, ya, hermano Moisés. Bueno, muy buenas tardes, estimados hermanos. Vamos a dar comienzo en esta ocasión, en la reunión que tenemos planeada, aunque con algunos imprevistos y algunos detalles. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de estar reunidos ahora en esta plataforma de Zoom y damos gracias a Dios por ello. Vamos a dar comienzo ya a esta reunión. Voy a pedir a hermano Telles que si nos guía en la primera oración. Y después vamos a dar el paso a nuestro hermano Andrés Pong para que él nos presente, ya que es el expositor en esta ocasión de este tema que estamos, como estamos viendo, se titula Las conversiones del Nuevo Testamento. Así es que vamos a poner la atención debida, vamos a poner todo de nuestra parte para que así nuestro Dios use a nuestro hermano para esto, para este propósito bueno. Después de la predicación de nuestro hermano, voy a pedir a nuestro hermano Ismael que nos haga favor de dirigirnos en la segunda oración y después ya daremos los pormenores que seguirán para esta reunión. Si es que hermano Telles tiene su tiempo. Gracias, hermano. Oremos. Amantísimo y Dios Padre eterno de la gloria, gracias le damos a esta hora por darnos la oportunidad de estar por este medio conectado, siempre con ese propósito de edificarnos en su santa y bendita palabra. A esta hora ponemos en sus manos a nuestro hermano Andrés, que va a ser expositor de su palabra. Le bendiga siempre, que le ayude a recordar todo lo que ha estudiado, ha preparado, para que él con palabras fáciles y sencillas nos pueda expresar su voluntad. Bendiciones también para cada uno de los que estamos conectados a esta hora por este medio, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que su palabra que vamos a escuchar la podamos entender, comprender y que posterior la llevemos a la práctica. Trae Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. Ahora sí, mi hermano Andrés, muchas gracias, hermano Telles. Hermano Andrés, tiene su tiempo. Gracias, hermanos. Gracias, muy amables. Esta ocasión vamos a hablar acerca de las conversiones del Nuevo Testamento y la lección que quiero presentarles tiene que ver con lo que es una introducción. No será con todos los ingredientes que una introducción lleva, pero servirá para darnos una idea general de todo lo que vamos a estar viendo en los casos de conversión. Dice allá en Hechos capítulo 3 y versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así de que es interesante, si el tema nuestro es las conversiones del Nuevo Testamento, entendemos de que era el mensaje de los apóstoles llamar al arrepentimiento y a la conversión para que de esa manera fueran perdonados sus pecados y tener una relación con el Señor, una buena relación de salvación. ¿Qué significa la palabra conversión? Es interesante esta palabra porque cuando nosotros analizamos la palabra conversión, déjenme le regreso hasta la primera porque estaba en la última, aunque la última es la primera. Y aquí entramos a lo que significa la conversión. Cuando leímos ahí en Hechos 3:19, encontramos de que la conversión es de un término que es epístrefo, y indica que es un llamamiento de pasar de un estado de pecado a un estado de salvación.
Ahí en Hechos 15:3, por favor. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí se habla de la conversión en tiempo pasado, ya que los gentiles la habían aceptado, y se usa el mismo término epístrofe. En su tarea de llevar el evangelio a otros lugares, el apóstol Pablo y compañía, pues contaban de cómo el evangelio había llegado y había sido aceptado por los gentiles. En Tesalonicenses 1:9, en la primera carta, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Usándose el mismo término griego, habla ahí de cómo los de Tesalónica se habían convertido, y esta conversión dentro de este mismo versículo se identifica como el hecho de que estaban ellos con los ídolos y de los ídolos se habían vuelto a Dios. O sea, es una conversión en cuanto a creencia, en cuanto a fe. Esa conversión, eso que ellos tenían, ellos creían en sus ídolos, rendían tributo a sus ídolos, pero al oír el evangelio, ellos le dan la espalda a los ídolos y se ponen de frente con Dios, aceptando el llamamiento del evangelio. Santiago 5:19 y 20 también menciona: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver, aquí la palabra epístrefo, hacer volver, que quiere en otros se usa como conversión, haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí la conversión, hermanos, es un llamado al arrepentimiento después de estar en el camino del Señor. Se sale del camino del Señor y se le invita a que vuelva al camino del Señor, ¿verdad? Eso requiere solamente arrepentirse de corazón para volver a tener la comunión con Dios, y también eso es usado como conversión, que se vuelva del pecado a su Señor. También, amados hermanos, la palabra conversión se usa en el Nuevo Testamento para cambiar el corazón, para cambiar la forma de pensar, para cambiar el estado de ánimo, para cambiar el estado aún de las cosas. En Juan 12:40 leemos ahí: Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. Ahí se usa un término estrefo, y yo los sane. Entonces, mire, aquí es muy interesante esta frase: endureció su corazón. Cuando uno es rebelde a Dios, amados, uno oye la palabra de Dios y como no la quiere recibir en ese momento, la palabra de Dios endurece el corazón. La palabra, el mensaje, endurece el corazón. O sea, hace que el corazón se vuelva más duro. Eso fue lo mismo que pasó con el faraón allá en Egipto, y es lo mismo que pasa con aquellos que oyen el evangelio y que lo están oyendo, pero no lo quieren aceptar, endurecen su corazón, ¿verdad? Y luego eso provoca que no haya una conversión para que haya salvación, para que sean sanados por parte de Dios. Así que con el mensaje, Dios provocó el endurecimiento de corazón. Y así como se habla de que con el mensaje se provoca el endurecimiento del corazón, también se habla que con el mensaje se provoca el ablandamiento del corazón. Como en el caso de Lidia, ella con el mensaje abrió su corazón y pudo entender el mensaje de salvación y lo pudo aceptar en ese mismo momento, ella y toda su casa. En Juan 16:20 habla un poco diferente en cuanto a la conversión. Juan 16:20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis
y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí la palabra convertirá es de un término que es ginomai, y significa, hermanos, cambiar de estado de ánimo, Los discípulos iban a estar tristes porque el Señor Jesús iba a ser arrebatado de su presencia. Iban a estar tristes porque ya no iban a ver a su maestro, iban a estar tristes porque su maestro había sido crucificado y había sido sepultado. Ellos iban a estar tristes, inconsolables, con una profundidad, con una tristeza profunda, con una tristeza dolorosa, pero necesaria. Y cuando Cristo resucitara y ellos lo asimilaran, o sea, que ellos discernieran el hecho de que Cristo había resucitado, esa tristeza se iba a convertir en gozo. Ahí la palabra conversión tiene que ver con el cambio de ánimo en los sentimientos, de cambio de ánimo en las emociones. En Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas. Ahí la palabra estrefo, convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Está hablando del testigo fiel de Dios y de la palabra, del mensaje de Dios, y está hablando lo que provocan que venga juicio sobre aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios, y pone como figura lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Y entonces ahí en Egipto nosotros vimos que las aguas fueron convertidas en sangre. Entonces ahí significa, la palabra conversión es cambiar una cosa a que se haga otra cosa. Y eso es lo mismo que pasó también con el Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Él convirtió el agua en vino. Nada más que ahí se usa el término pioeo. Pioeo es el término que se usa para hablar de que Cristo convirtió en vino el agua de las tinajas. Bueno, vamos a parar de hablar en cuanto al significado. Creo que queda claro en cuanto a la conversión de aquellos que están en pecado y que necesitan venir a Cristo. Pues la conversión es provocada por el mensaje del evangelio y la aceptación del mismo, ¿verdad? Y eso trae la salvación. Vamos a pasar a otro punto. Conversiones en el libro de los Hechos, y no vamos a hablar de todas las conversiones, vamos a hablar de al menos 3 conversiones muy significativas y de una manera muy breve, porque si quisiéramos usar más tiempo, podríamos indagar acerca de veintena de conversiones que están ahí en el libro de los Hechos, pero vamos a usar las más conocidas para ilustrar el punto simple y sencillamente. Ya tendremos la oportunidad de tratar con detalle una a una de esta serie de conversiones que vamos a ver a partir de esta lección. Vamos a ver algunos detalles sobresalientes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la conversión de como 3,000, ¿verdad? Que está en Hechos 2:41. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, aquí marca el inicio de lo que vendría a ser la iglesia del Señor, el reino de Dios. Recordemos la palabra del Señor que dijo, edificaré mi iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí empieza esa iglesia. Ahí el apóstol Pedro cumple con la profecía del Señor Jesucristo que fue dicha a él cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino, en Mateo 16, 19. A partir de ahí comienza a hablarse de la iglesia como la iglesia existente, porque dice en el versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que iban siendo salvos. Y siendo esta misma acción ejercida por el Señor, como hemos leído en Colosenses 1:13, de trasladar de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Se fija ahí? La iglesia añadía día a día el Señor a la iglesia. Y al momento de obedecer el evangelio, la persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de luz,
del Señor Jesucristo. La conversión de Saulo. Dice en Hechos 9, 17 y 18, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí tenemos la conversión de Saulo, este hombre que perseguía a la iglesia y que yendo por el camino para recibir más poder, para poder hacer más daño a la iglesia, se le aparece el Señor Jesucristo, luego él queda ciego, ahora él tiene que ir caminando, palpando las paredes, ayudándose de otra persona, entra a una casa que el Señor le instruyó que entrara y allí espera a Ananías, quien le hablará del evangelio. Va Ananías, entra en la casa y poniendo las manos sobre Saulo, le dijo que el Señor le había enviado para que él recibiera la vista y le habló del evangelio y dice que al instante este hombre Saulo de Tarso fue bautizado para perdón de sus pecados. Así de que este hombre perseguidor de la iglesia pues fue convertido a Cristo. Y es una de las conversiones en el libro de los Hechos, muy interesante y es muy extensa esta conversión. Solamente estamos dando una breve reseña. En Hechos 16, versículo 32 y 33, encontramos otra conversión muy interesante. Dice Hechos 16, 32 y 33, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Está hablando aquí del carcelero de Filipos, un hombre rudo, un hombre romano, un hombre, hay todos los indicios de que era un pagano, partícipe en el castigo de Pablo y Silas. Ahí, después de que le hablaron el evangelio con los suyos, por este fenómeno que pasó allí en la cárcel, este fenómeno sobrenatural, ahora este hombre se pone a disponibilidad para escuchar el evangelio, muestra su arrepentimiento e inmediatamente a altas horas de la noche es bautizado con los suyos. Y así, amados hermanos, tiempo nos faltaría para hablar de los otros como 2000 más, de los samaritanos, de Simón el mago, de Cornelio y su casa, los de Berea, los de Tesalónica, los corintios, los de Éfeso, etcétera. Creo que con estos tres marcamos que hay conversiones en el libro de los Hechos. Ahora, ¿cómo se convirtieron estas personas? Es el siguiente punto. ¿Cómo se convirtieron estas personas? Bueno, al oír la palabra de Dios por parte de los discípulos de Cristo, porque la información que traían estos discípulos del Señor les provocaba la comprensión de una verdad que esperaban o que no conocían simple y sencillamente, y entonces creían en Cristo, que era la esencia, era el centro del mensaje, y pasaban de ser dudosos o incrédulos, pasaban a ser creyentes en lo que Dios les decía en el mensaje de Cristo por medio de estos hombres de Dios que predicaban el evangelio. Y al tener este conocimiento, ahora ellos cambiaban su mente. Ahora que ya tienen la información, pues se convierten mentalmente, porque el arrepentimiento es una conversión mental. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y viene el remordimiento, porque algunos de ellos habían participado en la muerte del Señor Jesús, pero otros simple y sencillamente estaban ausentes del Señor Jesús, y el momento de la decisión llega. Arrepentirse para perdón de pecados se hace necesario. Ahora, después del arrepentimiento, pues viene otro paso interesante, el hecho de reconocer aquel que está dentro del mensaje que escucharon y por el cual se están arrepintiendo, y este es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así de que ellos tienen la oportunidad de confesar públicamente en quién han creído, en quién están creyendo en ese momento. Y después de ello, pues son bautizados, porque
para abrir la comunicación con Dios, es necesario culminar estos pasos con el bautismo. El bautismo, hermanos, es el punto que pone a la persona en contacto con Dios. Cuando la persona, después de haber seguido todas estas cosas que hablamos anteriormente, se bautiza, pues empieza a tener un contacto con Dios porque recibe el perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hicieron esto ellos? ¿Por qué lo hicieron? Y vamos a ver aquí por qué lo hicieron. Cada persona, amados, requiere de cada paso para ser salvos. Cuando nosotros escuchamos de oír, pues en Hechos 2:14 dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El Señor Jesucristo había anticipado en su evangelio que el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, es una responsabilidad de la persona que puede oír, escuchar. Por eso lo hicieron. Por eso lo hicieron. En Hechos 3, 22 y 23, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, esta será desarraigada del pueblo. Se fija, es un mandamiento. Luego viene el creer, debido a que se escucha, debido a que se oye, viene el creer. Romanos 10:17, ¿verdad? El texto clásico, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego de esto viene el arrepentimiento, que es mandamiento también. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. También en Lucas 13:5 el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos: os digo no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Hablando de al menos 2 casos de muertes horribles, el Señor Jesucristo menciona que si ellos no se arrepentían, pues iban a morir horriblemente también de la misma manera. Hechos 11:18 también registra: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que el arrepentimiento es para salvación, el arrepentimiento es para la vida eterna, ¿verdad? Y hablábamos de confesar, que ellos lo hicieron porque es un mandamiento. En Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Claro que esto puede aplicarse para la confesión cuando uno está siguiendo los pasos de conversión, o puede aplicarse para el hecho de confesar a Cristo ya siendo convertidos. En Romanos 10:8-11 dice más claramente: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, fíjense lo que predicaban los predicadores de Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y por esa razón, amados oyentes, Felipe escuchó la confesión del eunuco etíope cuando el eunuco etíope decide ser bautizado para perdón de pecados. Hechos 8:37 le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es porque es un paso que Dios indica que es para salvación, así como los pasos anteriores. El bautizarse, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Porque es un mandamiento también. Marcos 16:15-16 dice el Señor: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué?
para perdón de los pecados. ¿Para qué más? Para recibir el don del Espíritu Santo. Así que ellos se convirtieron y vinieron a formar parte de esos como 3,000. Pero esto que estamos leyendo aquí, hermanos, se repitió en cada caso de conversión. Eso es muy interesante. En cada caso de conversión. Y después de esto, pues, ¿qué queda? Ya que ha venido a la salvación, pues siempre va a quedar una cosa por hacer, y esto es perseverar hasta el fin. Aunque el Señor Jesucristo dice esta frase textualmente en Mateo 24:13, aplicándola a el hecho de que Jerusalén iba a ser destruida, tiene aplicación, ¿verdad?, en cuanto a nuestra vocación como cristianos, de que ya que hemos venido a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pues ahora nos toca, como les tocaba a los judíos que creían en Jesús, perseverar hasta el fin. Y dice en Revelación, en Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué significado tiene el bautismo? Este es el punto muy bueno para nuestros amigos que nos escuchan atentamente. Miren nomás lo que vamos a ver aquí. ¿Qué significado tiene el bautismo? Bueno, solamente lo vamos a resumir en un solo pasaje de la Biblia. Romanos capítulo 6 del 1 al 6. Romanos capítulo 6 del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense, este pasaje menciona de que no se puede seguir en pecado y a la vez ser salvo. Y entonces el apóstol Pablo aprovecha para describir lo que pasó en el momento de obedecer el evangelio. Lo que pasó es que al obedecer el evangelio habían sido bautizados en la muerte de Cristo. En otra palabra, la figura, el significado aquí es que cuando la persona procede a sumergirse en el agua del bautismo, está simbolizando la muerte de Cristo, porque al momento de ir al bautismo, su mente es de arrepentimiento. Y entonces ahora que el hombre ha sido muerto, el hombre viejo ha sido muerto, ahora se procede a sepultarlo, ¿verdad? En el arrepentimiento el hombre muere, el hombre de pecado muere. Y en el bautismo el hombre de pecado es sepultados juntamente con Cristo. La figura ahí es que al hacer esto estamos simbolizando el momento en que Jesucristo muere en la cruz y luego es sepultado en un sepulcro. Ahora, aquí es muy importante porque antes de seguir con el significado del pasaje, amados, si estamos hablando del bautismo, que es simboliza la sepultura de nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere, ¿es el bautismo una aspersión? ¿Es rociamiento o es mojar la cabeza? ¿Qué es el bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene del original baptisma, y esto tiene el significado de recibir una inmersión, de recibir una sumersión, de emerger adentro del agua, de bapto, mojarse, empaparse, según lo escribe Vine. Así de que sepultados juntamente con Cristo, bueno, aquí habla de una sepultura.
En Hechos 8, 38 y 39 dice que el eunuco mandó parar el carro y dice que descendieron ambos al agua. O sea, Felipe y el eunuco, y le bautizó, descendieron al agua para que Felipe pudiera bautizar al eunuco. Y luego dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. O sea, bajaron al agua y subieron del agua. Y en Juan 3:23 dice que Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Así de que después de recibir este bautismo, dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros andemos en vida nueva, vida nueva. El viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Así de esa manera el cuerpo de pecado es destruido, es sepultado y luego se levanta del agua para andar en vida nueva, así como Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y cuál es el propósito? Ya no servir al pecado, ya no andar en pecado, sino andar bien con Dios. Cada hombre, amados, y esta es la conclusión, cada hombre y cada mujer necesita venir a Cristo. Si usted ha oído lo suficiente para darse cuenta de que sus pecados le pueden ser perdonados, arrepiéntase, confiese a Cristo como el Hijo de Dios y bautícese para el perdón de pecados. Aquí ve usted en su pantalla una ilustración. ¿Es el bautismo aspersión, rozamiento o solamente mojar la cabeza? No, eso es para ser católico. Así de que bíblicamente eso no es posible, porque ya hemos visto el significado de la palabra bautismo y ya hemos visto que en los ejemplos bíblicos las personas fueron sepultadas en agua, así como Cristo fue sepultado en una roca, para que al momento de resucitar Cristo, también nosotros, recordando esa resurrección de Cristo, resucitemos a una vida nueva. Dios les bendiga. Ojalá y usted venga a Cristo antes de que sea tarde y no piense demorar. Si usted ya comprende y ya sabe que Cristo es el Hijo de Dios, no demore más, porque está en peligro su vida eterna. Dios les bendiga y muy buenas noches. Muchas gracias, hermano Andrés, por la exposición de la palabra en esta tarde. Gracias, muy bien sintetizado, muy bien estructurado su lección. Y vamos a dar paso a la oración para que nuestro hermano Ismael pueda dirigirnos en ella. Adelante, hermano Ismael. Muy bien, vamos a ir en oración, hermanos. Oremos. Padre celestial que moras en los cielos y donde quiera, muchas gracias te damos por este día nuevo que nos has prestado. Gracias también, bendito Dios, por este mensaje que presentó nuestro hermano Andrés Pong. Bendito Dios, te pedimos que bendigas este mensaje, que las personas que lo oigan, especialmente aquellos que no son miembros de tu iglesia, que no son cristianos, que no han obedecido el evangelio, bendito Dios, que este mensaje entre en sus corazones y les ayude a realizar, a comprender, a entender tu verdad simple, bendito Dios, para que vengan no nomás al conocimiento, sino también a creer en el Evangelio y obedecerlo. Como dijo nuestro hermano, antes de que sea demasiado tarde, sabemos bien que es lo único que nos puede salvar, tener una vida eterna ya en los cielos y escapar de la condenación. Padre Celestial, bendice a nuestro hermano también que ha presentado este mensaje para que pues él siga adelante enseñando como lo ha hecho, sigue iluminando su mente, su corazón para que siga presentando lecciones como estas y así pueda edificarnos a todos. Bendito Dios, todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a si algún hermano quiere
tomar la palabra y quiere comentar algo respecto a la lección que nuestro hermano Andrés presentó sobre las conversiones del Nuevo Testamento. No puedo ver aquí quiénes están conectados, hermanos, ni el orden, pero según me aparece, está el hermano Mario Javier, después el hermano Eduardo Rangel, después el hermano Francisco Telles, después el hermano Ismael, y al final de cuentas un servidor. Así es que, hermano Mario, por favor. Gracias, hermano Moisés. Pues agradecer, hermano Andrés, por la lección que nos ayuda a nosotros comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, la conversión para poder limpiar nuestros pecados y de esa manera poder entrar a la comunión con Cristo, poder pertenecer a la iglesia que Él estableció. Si no lo hemos hecho, pues Dios quiere que lo hagamos, pero realmente que lo hagamos como Él lo determina. Muchísimas gracias, hermano Andrés. Bendiciones. Gracias, hermano, hermano Mario. Hermano Eduardo, si gusta comentar, tiene tiempo. Muchas gracias. No tengo mucho que decir porque lo que se dijo fue claro y escritural. Muchas gracias por el tiempo que se dedicó para estudiar y arreglar una presentación así como lo hizo nuestro hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Hermano Telles, si gusta comentar algo. Agradecer primeramente a nuestro hermano Andrés por ese estudio sobre las conversiones, que aunque ya nosotros pues tenemos algunos años de haber obedecido el Evangelio, pero nos ayuda a saber exactamente lo que significa la palabra conversión. Así que, y al saber y estar claro de qué cosa es conversión, pues eso también nos va a ayudar a nosotros a seguir siempre adelante, sirviendo al Señor y ayudando a las personas que no han obedecido el Evangelio para que también puedan venir al Señor y puedan ser convertidas también y puedan el día de mañana alcanzar la salvación también. Así que hermano Andrés, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Y de igual manera, bendiciones para cada uno de mis hermanos. Hermano Ismael, perdón, no voy a haber activado el sonido. Hermano, gracias, hermano Telles, por su aportación y vamos a dar tiempo a nuestro hermano Ismael. Muy bien. Quiero decir nomás que nuestro hermano fue muy sabio en cómo presentó esta lección, porque como sabemos ya había pasado mucho tiempo cuando principiamos, porque había dificultades en cómo entrar. Y habló nuestro hermano muy bien acerca de es como un inicio a las conversiones que nuestros hermanos van a estar presentando conversión por conversión en el libro de los Hechos. Y creo que fue una muy buena introducción para cuando los hermanos comiencen a presentar sus estudios, sus lecciones de cada conversión. Buen trabajo, hermano, y muy, como dijo nuestro hermano Guardo, pues no hay mucho que añadir porque lo dijo muy, muy bien, muy claro y también se limitó en puntos mayores porque sabía que pues el tiempo, pero como quiera hizo buen trabajo nuestro hermano. Muchas gracias, ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Pues ya me ganó el comentario usted también, a mí, ¿verdad? Muy buena introducción era lo que yo quería decir, hermano. Muy buena introducción hizo nuestro hermano. Muy buen trabajo, hermano Andrés, para los estudios posteriores que viene la conversión, ¿verdad? En lo personal a mí me toca estudiar, analizar las conversiones de los 3000, ¿verdad? Y pues tocó algunas cosas muy interesantes de esas conversiones. Y así como el hermano Telles, yo también eh, lo había estudiado, pero no le había puesto mucha atención a la palabra epístrefo, ¿verdad? Que es la conversión, que significa conversión, pasar de un estado
de pecado a uno de salvación. Y uno lo infiere, pero qué mejor que la definición exacta sea la adecuada para pues utilizar a la gente que aún no obedece. Nosotros ciertamente, como ya se han dicho, tiene tiempo de nuestra conversión, pero no está de más. No está de más recordar de dónde hemos sido rescatados, de dónde hemos sido salvados y valorar esa salvación ahora que tenemos en Cristo. Así es que muchas gracias a todos, hermanos, por su aportación. Y si usted, hermano Andrés, quiere decir algo, pues también ¿no? quiere aportar algo más o no, usted decide, hermano. Sí, hermano, gracias. Pues gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos de la plataforma. Realmente fueron unos minutos de angustia, pero creo que fue mejor el hecho de que ustedes fueron pacientes y me permitieron presentar esto que hubiera quedado un poquito triste de no poderlo haber hecho. Y gracias a nuestros amigos que están oyendo y que van a oír posteriormente este mensaje. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Andrés. Muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación en esta ocasión. Y ahora pues le dejo lugar el micrófono a nuestro hermano Mario Moreno para que él termine este estudio y no sé, se decida lo que prosigue. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Pues pedirle a nuestro hermano Rangel la oración. Si está nuestro hermano Ya Eduardo. Oh, Eduardo, porque yo hice la mía. Bueno, vamos a orar. Let us pray. Padre que mora en los cielos, gracias por que nos ha dado esta oportunidad para estar juntos y estudiar la palabra. Un tema de controversia cuando no hay necesidad porque la palabra es clara. Le suplicamos, Padre, que al pasar el tiempo con el desarrollo de este estudio, que sirva para alcanzar almas, para hacer más claro para aquellas personas que tienen confusión y preguntas, y para poder traer más almas al reino suyo. Le pedimos, Padre, que nos ayude cuando estemos preparando estas lecciones, que nos ayude a indagar más en su palabra, a buscar con más profundidad en su palabra, no dejarnos o no ser guiados por comentarios escritos por hombres, sino por lo que está escrito en su palabra, para descubrir lo que el Espíritu Santo nos ha dicho y así para uno mismo ser más iluminado y compartir lo más profundo de su palabra. Le hacemos esta petición con el agradecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Gracias a cada uno de los hermanos que pudieron estar en la plataforma en este día, aunque con algunas dificultades, esperando que en las próximas pues no tengamos tanto problema. Gracias a cada una de las personas y hermanos que van a escuchar o escucharon este mensaje a través de Facebook Live y a través del canal de nuestro hermano Andrés Pon, donde va a estar esa lección. Agradecemos mucho y también les invitamos, si Dios nos presta la vida, el próximo lunes para empezar con los primeros casos de conversión en Hechos 2, para que podamos nosotros escudriñar la palabra de Dios y así ver si realmente hemos hecho el verdadero bautismo que Dios manda. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere. Así sea, hermano Mario. Bueno.